La antigua hacienda San Jerónimo había permanecido abandonada durante casi 40 años. Los habitantes del pequeño pueblo evitaban siquiera mirar hacia aquellos muros cubiertos de enredaderas. Decían que, cuando la luna aparecía entre las nubes, una mujer vestida de blanco caminaba lentamente junto al viejo estanque, llevando el rostro oculto por su largo cabello negro. Muchos aseguraban haber escuchado un llanto. Un llanto imposible de olvidar. Los nuevos propietarios jamás prestaron atención a esas historias. El empresario Mauricio Salvatierra adquirió la hacienda convencido de que sería el hotel más exclusivo de la región. Su esposa Elena compartía el entusiasmo. Junto con sus dos hijos adultos, Sofía y Gabriel, invirtieron casi 2 años restaurando cada muro, cada jardín y cada habitación. El resultado era espectacular. Candelabros antiguos. Muebles restaurados. Suites de lujo. Un restaurante con vista al lago. Todo parecía destinado al éxito. Las primeras semanas fueron prometedoras. Las reservaciones llenaban la agenda. Influencers de viajes publicaban fotografías. Revistas especializadas recomendaban el lugar. Entonces comenzaron los problemas. Primero fue un huésped. Aseguró haber escuchado a una mujer llorando debajo de su ventana durante toda la madrugada. Los empleados revisaron el jardín. No encontraron a nadie. 2 noches después, una pareja abandonó el hotel antes del amanecer. La mujer no dejaba de llorar. La vi. La vi caminando junto al lago. Su esposo intentó calmarla. Tal vez era una empleada. Ella negó desesperadamente. No tocaba el suelo. Las cancelaciones comenzaron a multiplicarse. Los videos aparecieron en redes sociales. Un vigilante grabó una figura blanca deslizándose entre la neblina. El video acumuló millones de reproducciones. Nadie pudo demostrar que fuera falso. En menos de 3 meses, el hotel perdió casi toda su clientela. Las habitaciones permanecían vacías. Los inversionistas comenzaron a presionar. Si esto continúa así, tendremos que vender, dijo Mauricio, derrotado. El silencio llenó el comedor principal. Nadie encontraba una solución. Fue Gabriel quien rompió aquel pesado ambiente. ¿Existe alguien? Todos levantaron la vista. ¿Quién? Un investigador paranormal. Elena suspiró. No me digas que crees en esas cosas. No sé en qué creo, pero necesitamos ayuda. Mauricio permaneció pensativo. Finalmente preguntó. ¿Cómo se llama? Adrián Velasco. Gabriel colocó sobre la mesa varios recortes. No era un improvisado. Durante 15 años había investigado lugares considerados embrujados. Nunca prometía expulsar espíritus. Nunca realizaba espectáculos. Su trabajo consistía únicamente en comprender aquello que otros no podían explicar. 3 días después, Adrián llegó a la hacienda. No vestía de negro. No llevaba símbolos religiosos colgados al cuello. No transportaba extraños amuletos. Únicamente cargaba una mochila, una libreta y algunos equipos de grabación. Observó la fachada durante varios minutos. Después sonrió con tranquilidad. Las casas viejas siempre cuentan historias. Mauricio respondió con cansancio. Necesito que ésta deje de contarlas. Adrián pidió recorrer el lugar completamente. Visitó los jardines. Las antiguas caballerizas. Los corredores. La capilla. El estanque. No parecía buscar fantasmas. Parecía escuchar. Al caer la noche pidió permanecer completamente solo. Los propietarios aceptaron. Las luces exteriores fueron apagadas.
El hotel quedó envuelto por la oscuridad. Las ramas comenzaron a moverse. El viento atravesó los pasillos. Los viejos vitrales vibraban suavemente. A las 12:17 apareció el primer sonido. Un llanto. Muy lejano. Tan tenue que casi parecía confundirse con el viento. Adrián no se movió. Encendió una pequeña grabadora. No he venido a hacerte daño. El llanto cesó. Durante varios minutos reinó un silencio absoluto. Después volvió. Mucho más cerca. Una corriente helada atravesó el corredor. Las lámparas comenzaron a oscilar. Adrián respiró lentamente. Si estás aquí, quiero escucharte. Ninguna respuesta. Solo el llanto. Un llanto tan lleno de tristeza que parecía provenir del corazón mismo de la hacienda. La madrugada terminó sin resultados. A la mañana siguiente, Mauricio preguntó con ansiedad. ¿Pudo verla? Adrián negó lentamente. No. Entonces. El investigador levantó la mirada hacia el viejo estanque. Su expresión había cambiado. Ella sí me vio a mí. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Por primera vez desde que llegó, Adrián sintió que aquella presencia no intentaba asustarlo. Parecía esperar algo. Algo que llevaba demasiado tiempo sin poder decir. Y comprendió que expulsarla quizá nunca había sido la verdadera respuesta. El segundo anochecer cayó sobre la hacienda San Jerónimo con un silencio aún más profundo que el de la noche anterior. Los pocos empleados que permanecían en el hotel terminaban sus labores antes de que oscureciera por completo. Nadie deseaba recorrer los largos pasillos cuando la neblina comenzaba a levantarse desde el viejo estanque. Mauricio observaba por la ventana de la recepción. ¿De verdad piensa quedarse otra vez solo?, preguntó. Adrián Velasco asintió mientras revisaba el contenido de su mochila. Anoche ella se acercó. ¿Y eso es una buena noticia? Mucho mejor de lo que imagina. El empresario frunció el ceño. No entiendo. El investigador guardó cuidadosamente una pequeña libreta. Los espíritus que desean hacer daño no esperan. Atacan. Confunden. Desesperan. Ella hizo exactamente lo contrario. Me escuchó. Gabriel intervino. ¿Cree que quiere comunicarse? Creo que lleva mucho tiempo intentando hacerlo, y nadie ha querido escucharla. Las palabras dejaron pensativa a toda la familia. Durante meses habían buscado sacerdotes, médiums, curanderos y especialistas en fenómenos paranormales. Todos llegaban con la misma promesa. La expulsaremos. Ninguno preguntó quién era aquella mujer. Ni qué necesitaba. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, Adrián caminó nuevamente hacia el estanque. Esta vez llevaba únicamente una linterna de luz tenue. No quería romper la oscuridad. Quería formar parte de ella. El viento apenas movía la superficie del agua. Las viejas ramas de los sauces parecían inclinarse lentamente, como si saludaran a un visitante esperado desde hacía muchos años. El investigador respiró profundamente. He regresado. No obtuvo respuesta. Se sentó sobre una piedra. Esperó. Los minutos transcurrieron con una lentitud casi insoportable. Entonces ocurrió. El aire comenzó a enfriarse. No era un frío común. Era un descenso brusco que hacía visible el aliento. Las hojas dejaron de moverse. Los grillos callaron. Todo el paisaje quedó suspendido en un silencio imposible. Después apareció el llanto. Muy cerca. Adrián cerró los ojos. No pienso irme. El lamento aumentó de intensidad. No sonaba amenazante.
Sonaba roto. Como si cada lágrima hubiese sido derramada durante siglos. Entonces la vio. Primero apareció una silueta entre la neblina. Después el vestido blanco. El largo cabello oscuro ocultando parte del rostro. Sus pies parecían apenas rozar la tierra húmeda. Avanzaba lentamente. Sin prisas. Sin intención de atacar. Adrián permaneció inmóvil. La figura se detuvo a pocos metros. El investigador habló con voz tranquila. Gracias por venir. El llanto cesó. El silencio volvió a envolver el lugar. Durante varios segundos ninguno hizo movimiento alguno. Finalmente Adrián preguntó. ¿Eres tú quien aparece todas las noches? La mujer levantó apenas la cabeza. Por primera vez pudo verse parte de su rostro. No era monstruoso. No era aterrador. Era el rostro de alguien consumido por una tristeza infinita. Sus labios apenas se movieron. No quería asustarlos. La voz parecía llegar desde muy lejos. Como un eco atravesando varias épocas. Adrián sintió un escalofrío. No de miedo. De compasión. Entonces, ¿por qué apareces? La mujer permaneció inmóvil. Una lágrima descendió lentamente por su mejilla. Ellos me olvidaron. El investigador sintió un nudo en la garganta. ¿Quiénes? Todos. El viento volvió a levantarse. La neblina rodeó el estanque. La figura parecía desvanecerse. Adrián dio un paso adelante. No te iré a juzgar. Ella levantó lentamente la vista. Por primera vez sus ojos encontraron los del investigador. En ellos no había odio. Había un dolor tan antiguo que parecía imposible medirlo. Hace mucho tiempo, aquí estaba mi hogar. Adrián escuchaba sin interrumpir. Esperé a mi esposo durante muchos días. Nunca volvió. Después llegaron hombres armados. Quemaron la hacienda. Mi familia desapareció. Nadie volvió por mí. Su voz comenzó a quebrarse. Esperé. Otra lágrima cayó. Esperé durante años. El investigador comprendió entonces que aquellas apariciones no eran ataques. Eran una espera interminable. Una esperanza convertida en condena. ¿Por eso lloras? Ella asintió lentamente. Nadie recuerda nuestros nombres. Adrián guardó silencio. Aquellas palabras pesaban mucho más que cualquier fenómeno paranormal. No estaba frente a un espectro sediento de venganza. Estaba frente a una memoria olvidada. La mujer volvió a hablar. Después construyeron jardines. Luego destruyeron paredes. Después hicieron habitaciones. Todos celebraban. Nadie preguntó quién había vivido aquí. Adrián bajó la mirada. Era cierto. Durante la restauración, la historia de la hacienda había sido reducida a simples documentos de propiedad. Nadie investigó las vidas que alguna vez llenaron aquellos corredores. La mujer respiró con dificultad. No quería que se fueran. Solo quería. Su voz volvió a romperse. Que alguien me escuchara. Adrián sintió que las lágrimas humedecían sus propios ojos. Durante años había investigado fenómenos inexplicables. Jamás había encontrado una tristeza tan profundamente humana. Lo haré. Ella pareció sorprenderse. Escucharé toda tu historia. La figura permaneció inmóvil. El llanto desapareció por completo. Por primera vez desde que comenzó aquel encuentro, el rostro de la mujer mostró una expresión distinta. No era felicidad. Era alivio. Muy lentamente comenzó a desvanecerse entre la niebla.
Antes de desaparecer por completo, pronunció apenas unas palabras. Mañana, cuando la luna esté sobre el agua, te contaré mi nombre. La bruma volvió a cubrir el estanque. Los sonidos del bosque regresaron lentamente. Los grillos cantaron otra vez. El viento volvió a mover las ramas. Adrián permaneció largo rato mirando el lugar donde la figura había desaparecido. Comprendía que apenas había abierto una puerta cerrada durante generaciones. Aquella conversación podía liberar un alma. O despertar una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando salir a la luz. Durante todo el día, Adrián Velasco no pudo apartar de su mente las últimas palabras de aquella misteriosa mujer. Mañana, cuando la luna esté sobre el agua, te contaré mi nombre. Aquella frase tenía un peso especial. Los investigadores paranormales sostenían que conocer el nombre verdadero de un espíritu significaba reconocer su existencia, devolverle una identidad que el tiempo había intentado borrar. Pero Adrián intuía que aquella noche descubriría algo mucho más profundo. Mientras tanto, la familia Salvatierra comenzaba a notar un cambio extraño en el ambiente del hotel. Nadie había escuchado llantos durante la madrugada. Las cámaras de seguridad tampoco registraron apariciones. Aún así, la tensión permanecía. Mauricio caminaba inquieto por el vestíbulo. ¿Y si solo es una pausa? Elena tomó su mano. Hace meses que no teníamos una noche tranquila. Gabriel observó a Adrián preparar nuevamente sus equipos. ¿Cree que hoy terminará todo? El investigador negó lentamente. No. Entonces, hoy apenas comenzará la verdadera historia. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, preguntó. ¿No le tiene miedo? Adrián sonrió con serenidad. Le tendría miedo si solo viera un fantasma. Lo que veo es una mujer que ha permanecido sola durante muchísimo tiempo. Aquellas palabras dejaron a todos pensativos. Cuando la luna apareció sobre el estanque, Adrián regresó al mismo lugar. Esta vez no llevaba grabadoras. Ni cámaras. Ni sensores. Solo una pequeña lámpara de aceite, cuya luz amarillenta apenas rompía la oscuridad. La colocó sobre una piedra. Después esperó. El viento llegó primero. Luego la neblina. Finalmente apareció aquel llanto inconfundible. Pero ya no era desesperado. Sonaba cansado. Como alguien que había llorado tanto que apenas le quedaban fuerzas. La figura femenina emergió lentamente entre los sauces. Su vestido parecía moverse al ritmo de un viento invisible. Su cabello seguía ocultando parte de su rostro. Sin pronunciar palabra, se acercó hasta detenerse frente al investigador. Adrián inclinó ligeramente la cabeza. Cumplí mi promesa. Ella lo observó fijamente. Después habló. También yo. Durante unos segundos contempló la superficie inmóvil del agua. Entonces levantó lentamente la vista. Mi nombre. Su voz tembló. Es Isabel. El investigador sintió un estremecimiento. Durante generaciones había sido conocida únicamente como La Llorona. Un nombre nacido del miedo. Un apodo repetido por siglos. Pero aquella mujer había tenido un nombre propio. Había sido una persona. Isabel, repitió Adrián con profundo respeto. Los ojos de la aparición comenzaron a humedecerse. Nadie lo pronunciaba desde hace mucho tiempo. Una lágrima cayó sobre el agua. Las ondas se expandieron lentamente. Como si el propio estanque hubiera esperado siglos para escuchar aquel nombre. Adrián habló con suavidad. Cuéntamelo todo. Isabel respiró profundamente. Cuando era joven, esta hacienda pertenecía a una familia trabajadora.
Mi esposo administraba las tierras. Éramos felices. Esperábamos nuestro primer hijo. Su voz comenzó a quebrarse. Una noche llegaron hombres armados. Querían quedarse con todo. Mi esposo intentó protegernos. Nunca volvió. Yo lo esperé. Esperé durante días. Después durante meses. Después durante años. Su mirada permanecía fija en el agua. Morí creyendo que algún día regresaría. Adrián sintió que aquellas palabras pesaban como piedras sobre el corazón. ¿Y tus hijos? El rostro de Isabel reflejó un dolor aún más profundo. Nunca llegaron a nacer. El silencio se hizo absoluto. Ni el viento parecía atreverse a interrumpir aquella confesión. El investigador comprendió entonces el origen de aquel llanto. No lloraba buscando a unos niños. Lloraba por toda la vida que jamás pudo vivir. Por el esposo que nunca regresó. Por el hijo que nunca conoció. Por los años que le fueron arrebatados. Isabel volvió a hablar. Los años pasaban. Las personas inventaban historias. Cada generación cambiaba mi tragedia. Unos decían que había asesinado a mis hijos. Otros aseguraban que buscaba venganza. Cada cuento era distinto. Solo mi dolor permanecía igual. Adrián bajó lentamente la cabeza. Comprendía que las leyendas podían deformar la verdad hasta volver irreconocible a quien las inspiró. ¿Te duele escuchar esas historias? Ella sonrió por primera vez. Era una sonrisa triste. Muy humana. Al principio sí. Después comprendí que nadie recordaba quién había sido realmente. Entonces dejé de intentar explicarlo. Solo lloraba. Adrián sintió un profundo respeto. Frente a él no estaba el monstruo de tantas leyendas. Estaba una mujer cuya memoria había sido reemplazada por el miedo. En ese momento escuchó pasos detrás de él. Era Gabriel. Había desobedecido la petición de permanecer dentro del hotel. Se acercó lentamente. Al ver a Isabel quedó paralizado. Sus piernas comenzaron a temblar. Ella volvió el rostro hacia él. Durante unos segundos ninguno dijo una palabra. Gabriel esperaba sentir terror. Lo único que sintió fue una inmensa tristeza. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Perdón, susurró. Isabel lo observó con sorpresa. ¿Por qué? Construimos el hotel sin saber quién eras. Sin preguntar qué había ocurrido aquí. Pensamos que solo era una vieja leyenda. Ella guardó silencio. Gabriel dio un paso más. Si hubiera conocido tu historia, jamás habría permitido que te llamaran un monstruo. El rostro de Isabel comenzó a iluminarse con una tenue claridad. Era casi imperceptible. Como una vela encendida después de muchos años de oscuridad. Adrián comprendió que algo importante estaba ocurriendo. No era un ritual. No era un exorcismo. Era el poder de una verdad finalmente reconocida. Entonces Isabel volvió a mirar el viejo edificio. Sus ojos parecían recorrer cada piedra. Cada ventana. Cada recuerdo. Con una voz apenas audible, pronunció unas palabras que dejaron a ambos hombres completamente inmóviles. Aún queda alguien esperándome. El viento volvió a levantarse. La neblina envolvió nuevamente el estanque. Y, por primera vez desde que Adrián había llegado a la hacienda, comprendió que la historia todavía ocultaba un secreto mucho mayor que la identidad de Isabel. Alguien seguía unido a aquel lugar. Y mientras ese vínculo permaneciera intacto, el descanso definitivo aún estaría fuera de su alcance. Aquellas últimas palabras de Isabel resonaron durante toda la noche en la mente de Adrián.
Aún queda alguien esperándome. Mientras el investigador regresaba lentamente al hotel, comprendió que el misterio jamás había consistido únicamente en la presencia de aquella mujer. Existía un vínculo que seguía atando su alma a la antigua hacienda. Y ese vínculo aún no había sido roto. A la mañana siguiente reunió a Mauricio, Elena, Gabriel y Sofía en el antiguo despacho de la administración. Sobre la mesa extendió varios planos originales de la hacienda que había solicitado en el archivo histórico del municipio. Los cuatro observaron los amarillentos documentos. Gabriel señaló una parte del plano. Aquí ya no existe nada. Adrián asintió. Precisamente por eso debemos mirar con atención. Su dedo recorrió lentamente el dibujo. Cuando remodelaron el hotel, demolieron esta construcción. Mauricio recordó inmediatamente. Era una pequeña capilla. Estaba completamente destruida. No tenía ningún valor arquitectónico. El investigador levantó la vista. Tal vez sí tenía otro valor. Los cinco guardaron silencio. Sofía comenzó a revisar cuidadosamente otro documento. Entonces encontró una vieja anotación escrita a mano. Aquí dice algo. Todos se acercaron. La tinta estaba casi borrada. Apenas podían distinguir algunas palabras. Cripta familiar. Sepultura. Propietarios. El corazón de Adrián comenzó a acelerarse. ¿La demolieron completamente? Mauricio respondió con evidente culpa. Sí. Pensábamos construir un jardín para bodas. Nadie imaginó que hubiera algo debajo. El investigador comprendió que acababan de encontrar la primera pieza del rompecabezas. Aquella misma tarde solicitaron autorización para explorar el terreno. Las excavaciones comenzaron con extremo cuidado. Durante varias horas no apareció absolutamente nada. Los trabajadores empezaban a perder la esperanza. Hasta que una pala golpeó algo sólido. Todos se acercaron. Era piedra. Una losa perfectamente labrada. Adrián limpió cuidadosamente la superficie. Poco a poco comenzaron a aparecer unas palabras casi borradas por el tiempo. Familia Mendoza. El investigador sintió un estremecimiento. Aquella noche regresó nuevamente al estanque. La luna iluminaba el agua con una claridad extraordinaria. No tuvo que esperar demasiado. Isabel apareció casi de inmediato. Su rostro parecía menos triste que las noches anteriores. Como si percibiera que algo importante estaba ocurriendo. Adrián habló suavemente. Encontramos la antigua capilla. Ella permaneció inmóvil. También encontramos una cripta. Los ojos de Isabel comenzaron a humedecerse. ¿Todavía existe? Sí. Aunque permaneció oculta durante muchos años. Ella cerró lentamente los ojos. Por primera vez dejó escapar un suspiro en lugar de un llanto. Entonces, él sigue allí. Adrián sintió un profundo respeto. ¿Tu esposo? Ella asintió. Se llamaba Esteban. Prometimos que, cuando muriéramos, descansaríamos juntos bajo aquella capilla. Su voz volvió a quebrarse. Pero nunca regresó. Creí que había desaparecido para siempre. El investigador respiró profundamente. Quizás sí regresó. Ella levantó lentamente la mirada. Adrián continuó. Tal vez nunca supo que tú también habías muerto. Quizá otros llevaron su cuerpo hasta la cripta. Isabel permaneció inmóvil. Las lágrimas comenzaron a deslizarse silenciosamente por su rostro. No eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de esperanza. Gabriel, que observaba la escena desde cierta distancia, sintió un nudo en la garganta. Aquella historia ya no parecía una leyenda.
Era la tragedia de dos personas separadas por el destino. Adrián dio un paso adelante. ¿Quieres que abramos la cripta? Isabel respondió apenas con un susurro. Tengo miedo. ¿De qué? Ella bajó la cabeza. De descubrir que nunca volvió. El investigador respondió con enorme serenidad. ¿Y si sí volvió? Los ojos de Isabel se llenaron de una luz que jamás habían mostrado. Aquella simple posibilidad parecía devolverle una parte del tiempo perdido. Al amanecer comenzaron los trabajos. Con autorización de las autoridades locales y bajo supervisión de especialistas, retiraron cuidadosamente la antigua losa. Debajo apareció una pequeña cámara funeraria sorprendentemente bien conservada. Todos permanecían en absoluto silencio. Los arqueólogos iluminaron el interior. Había dos espacios preparados. Uno permanecía vacío. El otro conservaba un antiguo ataúd de madera casi consumido por el tiempo. Sobre la tapa descansaba un medallón de plata. Adrián lo tomó con extremo cuidado. Lo limpió lentamente. En su interior apareció un retrato diminuto de una joven sonriente. Era Isabel. En el reverso podía leerse una inscripción. Hasta que Dios vuelva a unirnos. Gabriel no pudo contener las lágrimas. Mauricio bajó lentamente la cabeza. Elena se cubrió la boca con ambas manos. Aquel hombre jamás había abandonado a su esposa. Había regresado. Había cumplido su promesa. Había esperado junto a ella durante generaciones. Solo que nadie volvió a reunirlos. Aquella misma noche, Adrián regresó al estanque llevando el viejo medallón. Isabel apareció apenas comenzó a soplar el viento. El investigador extendió lentamente la mano. Ella observó el objeto. Sus labios comenzaron a temblar. Es. Adrián sonrió con emoción. Esteban nunca dejó de llevarte consigo. La mujer cayó de rodillas. Por primera vez en siglos, su llanto ya no nacía del dolor. Era el llanto profundo de alguien que acababa de descubrir que nunca había sido olvidada por el amor de su vida. Mientras abrazaba el medallón entre sus manos transparentes, una suave luz comenzó a envolver toda la orilla del estanque. Adrián comprendió que el momento decisivo estaba muy cerca. Si aquella promesa lograba cumplirse, la hacienda quizá recuperaría finalmente la paz. Pero también sabía que los lugares marcados por siglos de sufrimiento nunca revelaban todos sus secretos al mismo tiempo. La noticia del hallazgo de la antigua cripta cambió por completo el ambiente de la hacienda San Jerónimo. Por recomendación de Adrián Velasco, la familia Salvatierra decidió detener temporalmente las actividades del hotel. No era una decisión sencilla. Cada día cerrado representaba pérdidas económicas. Pero, por primera vez desde el inicio de aquella pesadilla, Mauricio comprendía que existían deudas que no podían pagarse con dinero. Aquella tarde, junto con las autoridades locales y un pequeño grupo de historiadores, organizaron una sencilla ceremonia. No hubo grandes discursos. No hubo prensa. Solo unas cuantas flores blancas. El antiguo medallón de plata fue colocado cuidadosamente sobre el ataúd donde descansaban los restos de Esteban. Después, muy cerca de él, prepararon el segundo espacio que durante siglos había permanecido vacío. Sobre la nueva lápida grabaron unas palabras que Adrián escribió de su puño y letra. Aquí descansan Isabel y Esteban. Que el tiempo jamás vuelva a separarlos. Cuando el sol desapareció detrás de las montañas, el investigador caminó una vez más hacia el viejo estanque. Sabía que sería la última vez. El viento comenzó a soplar con una suavidad distinta. No era el aire helado que había sentido las noches anteriores. Era una brisa cálida. Tranquila. Como si toda la hacienda respirara aliviada. Isabel apareció lentamente entre la neblina.
Su vestido ya no parecía desgastado. La tristeza seguía en su rostro. Pero ahora estaba acompañada por una paz que nunca antes había mostrado. Adrián sonrió. Cumplimos la promesa. Ella observó el lago durante algunos segundos. Después levantó la vista hacia el cielo. Miles de estrellas iluminaban la noche. Jamás pensé que alguien volvería a pronunciar mi nombre. El investigador respondió con emoción. Ahora todos lo conocerán. Ella volvió a mirarlo. Gracias por escuchar antes de juzgar. Adrián sintió un profundo respeto. No fui yo quien cambió esta historia. Fuiste tú al decidir contarla. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Isabel. Era la primera sonrisa completamente libre de dolor. Entonces ocurrió algo inesperado. Una figura comenzó a formarse lentamente detrás de ella. No surgió de la neblina. Parecía descender desde la misma luz de la luna. Un hombre joven. Vestido con la ropa propia de otra época. Su expresión transmitía serenidad. Adrián comprendió inmediatamente quién era. Esteban. El hombre caminó despacio hasta colocarse frente a Isabel. Durante unos segundos permanecieron mirándose en absoluto silencio. No hicieron falta palabras. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de ambos. Él extendió lentamente la mano. Ella hizo lo mismo. Cuando sus manos se encontraron, la intensa luz que los rodeaba iluminó toda la orilla del estanque. El viento dejó de soplar. Las ramas permanecieron inmóviles. El agua quedó completamente quieta. Todo parecía contemplar aquel reencuentro esperado durante siglos. Isabel rompió finalmente el silencio. Pensé que me habías olvidado. Esteban negó lentamente. Te busqué hasta mi último aliento. Después seguí buscándote. Ella cerró los ojos. Perdóname por haber dudado. Él acarició suavemente su rostro. Nunca hubo nada que perdonar. Adrián observaba aquella escena con un profundo nudo en la garganta. Había dedicado su vida a estudiar lo inexplicable. Jamás imaginó que el mayor misterio sería descubrir que el amor también podía sobrevivir al paso de los siglos. La luz comenzó a intensificarse. Los contornos de Isabel y Esteban se volvieron cada vez más transparentes. Antes de desaparecer, Isabel volvió una última vez hacia Adrián. Cuida este lugar. No permitas que vuelvan a olvidar. El investigador inclinó respetuosamente la cabeza. Lo prometo. Las dos figuras sonrieron. Después caminaron lentamente hacia la luz. Y desaparecieron. No hubo gritos. No hubo explosiones sobrenaturales. No hubo exorcismos. Solo un inmenso silencio. Un silencio lleno de paz. Las semanas siguientes trajeron cambios sorprendentes. Los huéspedes comenzaron a regresar. Las reservaciones volvieron a llenarse. Nadie volvió a escuchar el llanto junto al estanque. Mauricio decidió conservar la antigua capilla como memorial histórico. En la recepción del hotel colocó una placa donde podía leerse. Antes de ser hotel, este lugar fue el hogar de muchas familias. Honrar su memoria es también parte de nuestra hospitalidad. Los visitantes permanecían varios minutos leyendo aquella historia. Muchos dejaban flores. Otros simplemente guardaban silencio. Adrián regresó meses después como un huésped más. Recorrió los jardines. Visitó la capilla. Se detuvo frente a la tumba de Isabel y Esteban. Sonrió satisfecho. Aquella noche durmió profundamente. No hubo lamentos. No hubo sombras. No hubo apariciones. Al amanecer, mientras abandonaba la hacienda, Gabriel corrió hacia él.
Espere. Adrián se volvió. ¿Qué ocurre? El joven sostenía una pequeña caja de madera encontrada durante unas labores de mantenimiento en una zona que jamás había sido explorada. La encontramos esta mañana. El investigador la abrió lentamente. En su interior había un antiguo cuaderno cubierto por el polvo del tiempo. La primera página llevaba escrita una sola frase. Memorias de la Hacienda San Jerónimo. Adrián sonrió. Al fin conoceremos toda la historia. Guardó cuidadosamente el cuaderno. Cuando levantó la vista hacia el estanque, creyó ver una ligera ondulación sobre el agua. No había viento. No había nadie. Solo el reflejo de la luz del amanecer. O quizá. La hacienda acababa de recordarle que algunos lugares nunca terminan de contar todos sus secretos. La paz había regresado. Pero la historia apenas comenzaba a revelar todo lo que permanecía oculto entre aquellos viejos muros. Y Adrián comprendió que, mientras existieran recuerdos esperando ser escuchados, siempre habría alguien dispuesto a regresar para darles voz. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.